Bien, pues vamos a comenzar. Vamos a seguir estudiando el tema que dejamos la semana pasada, a medio terminar. ¿Quién recuerda lo que estudiamos la semana pasada? Las 7. ¿Cuántas estudiamos? 4. Muy bien, muy bien. Veo que estáis al loro, estáis atentos. Bueno, es un privilegio estar de nuevo hoy aquí, ¿verdad? Los hermanos juntos, en armonía, en el Día del Señor. Así que os saludo con el amor, con un abrazo fraternal. También a aquellos que nos siguen a través de redes sociales, les mando un buen abrazo, un fuerte abrazo. Y como digo, vamos a continuar con el tema de la semana pasada. Y es que el amor habla en medio del sufrimiento. Jesús hablando desde la cruz. Y estamos estudiando las 7 palabras que estremecen el alma, si las analizamos. Porque nos encontramos ante el momento más sagrado, más sublime, más solemne y más profundo de la historia de la humanidad, que es Jesucristo muriendo en la cruz. Y en ese escenario Jesús no guarda silencio. Desde la cruz Él habla. Y repasemos las 4 que hemos estudiado, las 4 palabras que estudiamos la semana pasada, muy por encima, una especie de resumen. La primera palabra era: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y aquí no vemos juicio, sino que vemos la misericordia y el amor de Dios. Jesús está siendo clavado, humillado, escupido, y aún así no maldice, ni pide justicia, sino que intercede por aquellos que le estaban clavando en la cruz. La segunda palabra es: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Un ladrón culpable, un ladrón sin obras, no había hecho nada bueno en su vida, y aún así recibe la salvación. ¿Por qué? Porque miró a Cristo y creyó en Él. La tercera palabra es: mujer, he aquí a tu hijo. Juan, he ahí a tu madre. Este es el amor que aún en las circunstancias más difíciles no deja de velar, no deja de amar y no deja de olvidar a las personas que ama. El ejemplo más sublime del amor por la familia, el cuidado de Cristo desde la cruz por su madre y por su siervo amado y por todos los que estaban al pie de la cruz. Dice que cuida de su madre aún estando clavado en la cruz, soportando el pecado de toda la humanidad. Solo Cristo puede hacer eso. Y aquí hay un misterio glorioso. Cristo está formando una nueva familia, no basada en sangre, sino basada en la fe. Esto nos recuerda que en Cristo no estamos solos, no estamos huérfanos, somos su familia. La cuarta palabra es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este es el clímax del dolor. Aquí no vemos clavos, no vemos sufrimiento físico, vemos abandono, pero no un abandono físico, sino un abandono espiritual, la separación con el Padre, que a Jesús le dolió mucho. Jesús había tenido una comunión perfecta siempre con el Padre, y en ese momento, al cargar con el pecado de la humanidad, Dios el Padre tuvo que mirar hacia otro lado. Eso es lo que significa el desamparo, el abandono. Jesús, el Hijo Eterno, experimentó la separación del Padre. ¿Por qué? Porque estaba cargando nuestro pecado. Él fue tratado como pecador para que nosotros fuéramos tratados como hijos. La siguiente palabra es: tengo sed. El creador de todo, el creador del agua, Él creó el agua, tiene sed. El que dijo: el que tenga sed, venga a mí, ahora clama porque tiene sed propia. Esto nos recuerda su humanidad real, su 100% ser humano. Además de ser 100% Dios, Él fue 100% un ser humano. Y como ser humano, en esos momentos, experimentó sed. Por eso esta frase: el que tenga sed, venga a mí, tiene un gran significado. No está hablando
de sed de agua. Está hablando de sed del alma. Si tú tienes sed en el alma, Jesús te invita a ir a Él. Todos tenemos dentro una especie de vacío que solo Dios puede cubrir. Necesitamos paz. Necesitamos de tener un sentido en esta vida. Necesidad de amor. Necesidad también de perdón. Y Jesús dice, ven a mí y lo tendrás. No dice, arregla primero tu situación. No dice, sé perfecto y luego ven a mí. No dice eso. Porque nos promete que tal como estás, con tus problemas, con tus dudas, con tus debilidades, con tu cansancio, Él nos promete ir a Él. ¿Y qué nos promete? Que Él puede saciar esa sed interior. Es decir, darnos paz y una vida que no dependa de lo que pase fuera. Lo más importante es lo que pasa en nuestro interior, esa paz interior, porque la paz que ofrece el mundo es una paz externa. Esa paz se termina con la llegada del primer problema, pero la paz de Dios permanece aún en medio de los problemas. Si sientes que te falta algo por dentro, que nada te llena del todo, Jesús te invita a acercarte a Él, porque ahí está la verdadera respuesta. Jesús no fingió el sufrimiento, Jesús lo vivió plenamente. Pero también hay un significado espiritual aquí. El que es la fuente se secó para que tú nunca vuelvas a tener sed espiritual. Ese es el pago de nuestro saciarnos espiritualmente, la sed de Cristo. Y veamos el contexto de esta palabra en el Evangelio de Juan. Vamos a leer el versículo completo, capítulo 19, verso 28. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. La sed del que da vida. Hay palabras en la cruz que nos deben estremecer el alma, pero que pocas son tan humanas y tan profundas como esta. Tengo sed. No es un discurso largo, ¿verdad? Son 2 palabras. No es una enseñanza extensa. Es un clamor breve, pero cargado de profundidad espiritual. Aquí vemos a Jesucristo en su momento más crítico. El que convirtió el agua en vino, ahora tiene sed. El que dijo, el que cree en mí no tendrá sed jamás, ahora declara su propia sed. Y esto no es casualidad. Primeramente era una sed física real. Jesús había sido azotado, golpeado, desangrado. Su cuerpo estaba completamente debilitado. La cruz no era solo un instrumento de muerte, era un lugar de agonía prolongada. No morían rápidamente. Su sed era real, su sed era humana, era una sed muy dolorosa. Y esto nos recuerda algo poderoso. Cristo no nos salvó desde la distancia. Nos salvó metiéndose plenamente en nuestro sufrimiento. Él sabe lo que es el cansancio. Él lo experimentó. Él sabe lo que es el dolor. También lo experimentó. Él sabe lo que es llegar al límite de las fuerzas humanas. En su naturaleza humana, 100% hombre. Luego tenemos una sed que cumple la Escritura. El texto dice, para que la Escritura se cumpliese. Nada en la cruz fue algo improvisado. Todo estaba escrito y planificado. Todo tenía un plan y un propósito divino. Y esto nos conecta con lo anunciado en el libro de los Salmos, especialmente en el Salmo 69, verso 21, donde se habla de la sed del justo, Jesucristo, y de cómo le dieron a beber vinagre. Así lo expresa el Salmo. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre.
Este salmo lo escribió David en medio del dolor real. Él estaba padeciendo un dolor real. Pero estas palabras van mucho más allá, porque son palabras proféticas. Apuntaban directamente a Jesucristo. Porque cuando Jesús estaba en la cruz, le dieron precisamente eso, vinagre. Y esto no fue una casualidad. Vamos a hablar de la simbología del vinagre en la cruz, porque parece ser que a veces pasamos de puntillas sobre que le dieron a beber vinagre. Pero no es un detalle menor, es un mensaje profundo. Cuando Jesús está en la cruz, en el punto más alto de su sufrimiento, no recibe alivio, recibe vinagre. El vinagre es algo agrio, áspero, incómodo de beber, aunque a muchos les gusta. Pero si tú bebes mucho vinagre, lo primero que hace es que se te saltan las lágrimas, ¿verdad? Cuando te pasa de beber vinagre. El vinagre no calma la sed, la intensifica. Y él tenía sed y le dieron vinagre. No consuela, sino que confronta. ¿Por qué le dieron vinagre? El vinagre representa varias realidades espirituales que hoy siguen hablándonos. Primero, la amargura del mundo. Jesús vino a traer vida, pero el mundo le respondió con dureza. El vinagre simboliza la respuesta humana, el rechazo, la indiferencia, la dureza de corazón. La pregunta, ¿le seguimos hoy dando vinagre a Jesús? ¿Rechazamos a Jesús? ¿Le tratamos con indiferencia? ¿Somos duros de corazón? Son preguntas actuales para la Iglesia. Es como si la humanidad dijera, esto es lo que tenemos para darte. Hoy muchos siguen ofreciendo lo mismo, una vida llena de cosas que no satisfacen, que dejan un sabor amargo en el alma. Luego tenemos el peso, la simbología del vinagre, el peso del pecado. El vinagre no solo era físico, era algo simbólico. Cristo estaba bebiendo la consecuencia de algo que no le pertenecía, que no era suyo. Nuestra culpa, nuestra corrupción, nuestro pecado, nuestra lejanía de Dios. Ese sabor agrio representa lo que el pecado produce. Placer momentáneo, pero resultado amargo. Luego tenemos también simboliza la identificación con nuestro dolor. Jesús no evitó ese momento. Pudo rechazarlo, pero lo aceptó. Porque no vino solo a salvar desde lejos, sino a experimentar lo que el ser humano vive hoy también. Rechazo, dolor e injusticia. El vinagre es la prueba de que Él entiende lo que duele. También simboliza el cumplimiento del propósito. Nada fue casual. Incluso ese acto encaja dentro de un propósito mayor. No era solo sufrimiento, era el proceso de nuestra redención que requería eso. Lo que parecía humillación era parte del plan eterno de Dios. Y escucha, Iglesia, bien, hoy el mundo sigue ofreciendo vinagre. Hoy la Iglesia sigue ofreciendo vinagre. Cosas que prometen llenar, pero terminan vaciándonos. Placer sin propósito, éxito sin paz, relaciones sin verdad. Y la pregunta sigue siendo hoy la misma. ¿Qué le ofrece hoy la Iglesia a Jesús? Y la segunda, ¿qué estás bebiendo en tu vida? ¿Vinagre o el agua viva? Porque hay una diferencia entre lo que refresca el alma y lo que solo la acostumbra a la amargura. Jesús probó el vinagre para que nosotros no tengamos que vivir atrapados en él, en esa amargura. Por tanto, en mi sed me dieron a beber vinagre. Significa para nosotros primero, habla del dolor de alguien que espera consuelo y recibe lo contrario. Jesús tenía sed
habla de necesidad, habla de sufrimiento. Y en vez de ayuda, le dieron algo amargo. A veces uno pasa por momentos donde lo que esperaba de otros era apoyo y llega la indiferencia, el rechazo o incluso el daño. ¿Es verdad o miento? Muchas veces esperamos a hermanos que nos echen un cable, que nos ayuden. Y lo que se recibe a veces es rechazo e indiferencia. Pero aquí viene lo profundo del mensaje. Jesús no solamente vivió ese rechazo, sino que lo cargó por nosotros. Él experimentó la amargura para que nosotros no tengamos que vivir amargados por dentro. Es como si Dios te dijera: yo sé lo que sientes cuando la vida te da lo contrario de lo que esperas o de lo que necesitas. Y hay algo más. Ese vinagre, esa hiel, representa lo amargo del pecado, lo amargo del mundo, lo amargo del rechazo humano. Y Jesús lo toma, lo bebe, asume para darnos algo distinto: vida, perdón, restauración, reconciliación. En pocas palabras, cuando la vida te da vinagre en vez de agua, Dios no es ajeno a esto. Jesús ya pasó por ahí y abrió un camino para que nuestra historia no termine en amargura, sino en una esperanza eterna. Luego vemos el cumplimiento de esa palabra profética. Se cumple de manera muy clara en la crucifixión de Jesucristo. Siglos antes, como hemos visto, ya estaba escrito por David: en mi sed me dieron vinagre. Y en la cruz es exactamente lo que ocurrió para que la Escritura se cumpliese. No es coincidencia, es como si Dios estuviera diciendo: esto estaba en el plan, yo sabía lo que iba a pasar. Jesús tenía sed de verdad, sed física, pero también estaba cargando con algo mucho más profundo: la sed espiritual de toda la humanidad. Y en ese momento tan crítico no recibe alivio, recibe vinagre, que como hemos dicho simboliza amargura. Jesús llegó hasta el final del sufrimiento. No se le ahorró lo duro, lo injusto, lo amargo. Todo lo sufrió, pero eso tenía un propósito. Él tomó lo amargo para darnos lo que verdaderamente nos sacia: el agua viva, su palabra. La profecía no es solo una prueba de que la Biblia se cumple, es un mensaje personal. Jesús sabe lo que es pasar por lo peor y aún así desde ahí nos ofrece algo mejor. Jesús no estaba solo sufriendo físicamente, sino que estaba cumpliendo el plan eterno de Dios aún en medio del sufrimiento. Él tenía conciencia de cuál era su propósito. Y esto nos transmite una gran enseñanza. A veces sufrimos sin entender, pero en Cristo aprendemos que Dios no pierde el control ni en los momentos más oscuros. Luego tenemos la sed espiritual más profunda. Más allá de lo físico hay algo aún más profundo aquí. Jesús, el Hijo de Dios, estaba cargando el pecado del mundo. Y el pecado produce separación. En la cruz Él experimenta algo que nunca había vivido: el peso de la distancia, el peso de nuestro juicio, el peso de la carga de nuestro pecado. Su sed no solamente era de agua, era la expresión de un vacío momentáneo que sintió la separación con el Padre al cargar con nuestra culpa. El que siempre estuvo en perfecta comunión con el Padre, ahora estaba atravesando la soledad que produce el pecado. Pero no por Él, porque Él jamás pecó, sino por ti y por mí. El que tuvo sed, hoy sigue saciando. Aquí está el contraste glorioso. Cristo tuvo sed para que nunca nosotros tengamos sed espiritual. Él fue vaciado para que nosotros seamos llenos.
Él fue herido para que nosotros seamos sanados. Él fue expuesto para que nosotros seamos cubiertos. Hoy hay muchas personas con sed de paz, en el hogar, en la familia, en el trabajo, en el mundo. En general hay sed de paz, sed de sentido a la vida, sed del amor verdadero, no el amor egoísta que el mundo ofrece. Y sobre todo hay sed de Dios. El problema es que estas personas están buscando en lugares equivocados, porque solamente Cristo puede saciar. No es una religión, es una relación con Él. No es apariencia, es transformación real y evidente. En la cruz, cuando Jesús dijo, tengo sed, no estaba mostrando debilidad, estaba revelando el amor de Dios, porque esa sed era el precio de nuestra salvación. Y hoy Jesús sigue haciendo la invitación, si alguno tiene sed, venga a mí. Amén. Bien, pasamos a la sexta palabra. Consumado es. No dijo esto se ha acabado, ¿verdad? Dijo consumado es. En Juan capítulo 19, verso 30 leemos, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Estas palabras de Jesucristo no son un suspiro de derrota, todo lo contrario, es un grito de victoria. Consumado es no significa todo terminó sin sentido, sino todo ha sido cumplido. No es un suspiro de rendición, sino la proclamación de que la obra estaba terminada, estaba completa. Jesucristo cumplió su obra, la obra que le encargó el Padre, por completo. Todo lo que el Padre le encomendó, Él lo cumplió hasta el final. Y aquí vemos un amor que no se queda a medio camino, sino que a través y a pesar del sufrimiento llegó hasta el final. Jesús no abandonó el propósito cuando el dolor aumentó, ni retrocedió cuando el sacrificio se volvió extremo en una cruz. Él termina la obra. La salvación no quedó pendiente ni incompleta, fue plenamente realizada. Y esto nos enseña varias cosas sencillas, pero con gran poder, poderosas. Dios es fiel para terminar lo que empieza. Nuestra salvación no depende de tu esfuerzo humano, sino de una obra que ya ha sido consumada. Y esto tira por tierra la doctrina de la salvación por obras. En medio de nuestras luchas podemos recordar que nuestra victoria espiritual ya fue asegurada en la cruz. Y también es una invitación personal. Así como Cristo terminó su obra, nosotros somos llamados a perseverar en lo que Dios nos ha dado y nos ha ordenado hacer, confiando, eso sí, en su gracia. Esta palabra es una declaración final de una obra perfecta, completa, sin nada pendiente que hacer. En la cruz, Jesús no estaba siendo vencido, estaba cumpliendo cada promesa, cada profecía, cada propósito del Padre. Todo el peso del pecado, toda la deuda del hombre, toda la separación con Dios, cayó sobre él. Y en ese momento, cuando todo estuvo hecho, cuando no quedaba nada más que añadir, ni una obra más, ni un esfuerzo humano por completar, Jesús dijo, consumado es. Es como si el cielo mismo estuviera afirmando, la deuda ha sido pagada por completo. El recibo de que nuestra deuda ha sido pagada. Y esto debería cambiar profundamente nuestra relación con Dios. Porque muchas veces vivimos como si tuviéramos que completar lo que Cristo ya hizo. Hermanos, cuidado con esto. Esto es una herejía. No se puede añadir nada a lo que Cristo hizo, porque su obra fue consumada completamente. Nada hay que añadir a esa obra, solamente creer, vivir en fe
y vivir en obediencia. Esforzarnos por merecer su amor, tratar de ganar su perdón cargando culpas que ya fueron clavadas a la cruz, es una herejía. Porque todo lo hizo Cristo. Todo el agradecimiento tiene que ser para Cristo, no por nuestras obras. La salvación no es por obras, es por la obra de Cristo. La cruz nos dice, no hay nada más que añadir a la obra de Cristo. No es Cristo más mis méritos. No es Cristo más mi esfuerzo. Cristo es suficiente. No necesita añadidos. Y Pablo en Colosenses capítulo 2, 9 al 10 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, el 100% de Jesús Dios. Y luego dice el versículo 10, escuchad bien, y vosotros estáis completos si estáis en él, que él es la cabeza de todo principado y toda potestad. Cuando él dijo consumado es, estaba diciendo ya está abierto el camino de regreso al Padre, ya está pagado el precio, ya puedes acercarte a Dios sin sentimiento de culpa, porque él cargó con esa culpa. Pero también hay un llamado. Si todo fue consumado en la cruz, entonces nuestra vida ya no nos pertenece de la misma manera, porque le pertenece a él que la compró con su sangre. Ahora vivimos desde una obra terminada, no para alcanzarla, sino como respuesta a ella. Obedecemos no para que nos acepte Dios, le obedecemos porque ya fuimos aceptados por Dios. Amamos no para ganar el favor de Dios, sino porque ya le tenemos en Cristo ese favor. Y por eso amamos a Dios y amamos a los demás. Por eso debes meditar profundamente en esto. Y tienes que dejar de cargar lo que Cristo ya llevó. Deja de intentar pagar lo que Cristo ya pagó. Eso habla de religión. Y las religiones no salvan. Él quiere una relación íntima con los suyos, con los que son suyos. Escucha, por tanto, las palabras en lo más profundo de tu corazón. Jesús dice, consumado es. Y descansa. Porque donde Cristo terminó la obra, ahí comienza tu verdadera libertad. Esta es una palabra de victoria. Significa que la deuda fue pagada, la obra fue terminada, la redención fue asegurada. No hay nada que añadir, no hay nada que completar. Cristo no dejó la salvación a medias, la terminó por completo, créelo. Por eso debes dejar de intentar ganar lo que ya fue ganado por Cristo y vivir en la obra completa de Él. Amén. Y la última palabra de Cristo en la cruz fue, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lo encontramos en Lucas capítulo 23, verso 46. Dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Hay un misterio santo en estas palabras finales de Cristo. No son simplemente el cierre de una vida, sino la expresión culminante de una relación perfecta entre el Hijo y el Padre. Jesús no muere aferrándose a la vida, sino entregándose plenamente en confianza. Dice, Padre, aún en la hora más oscura, no pierde la intimidad con el Padre. El sufrimiento no rompió la comunión. A veces sufrimos, estamos padeciendo cualquier cosa, el tipo que sea, y es como si nos alejáramos de Dios. Y debe ser todo lo contrario. El sufrimiento debe acercarnos más a Dios, a la paternidad de Dios. Por eso Jesús le llama Padre aún en la hora más difícil, más oscura. Aunque pasó por el abandono, vuelve a reposar en ese vínculo, en esa relación eterna que tenía con Él.
Esto nos revela que la verdadera fe no depende de lo que sentimos, sino de a quién conocemos y con quién tenemos intimidad. Y luego dice en tus manos. No dice en el destino, ni en el futuro, ni en la incertidumbre, sino en las manos del Padre. Y las manos del Padre son manos seguras, créelo, soberanas, llenas de plan y de propósito. Jesús no está siendo vencido por la muerte, está depositando su vida voluntariamente por amor a nosotros. Dice, encomiendo mi espíritu. Esto no es resignación, es una entrega consciente. Él sabía lo que estaba haciendo. Cristo no fue una víctima pasiva, es un salvador activo que decide confiar hasta el final. Su vida no le fue quitada, Él la puso voluntariamente. Por eso en Juan capítulo 10, verso 18, dice, nadie me quita la vida, sino que yo mismo la pongo. Son palabras profundas. Aquí hay una verdad que penetra o debe penetrar en el alma. La muerte de Jesús no fue un caos, fue una muestra de confianza en el plan y la voluntad del Padre. No fue desesperación, fue descansar, confiar en el Padre. No muere derrotado, muere confiado en que su plan daría resultado. Nosotros somos el resultado de ese plan. Entrega su vida voluntariamente. Esto no es una tragedia, es una rendición perfecta a la voluntad del Padre. Jesús murió como vivió, confiando siempre en el Padre. Hay una verdad silenciosa pero poderosa en la cruz. Jesús no solamente enseña a confiar en el Padre, sino que murió confiando en Él. En los momentos más críticos, en los momentos que quizá crees que vas a morir, ¿sigues confiando en Dios? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos, ¿verdad? Desde el principio de su vida, su camino estuvo marcado por esa confianza, que debe transmitirla a nosotros, que esa enseñanza debe penetrar en nosotros y ser confiados como Jesús lo fue. Desde el principio de su vida, repito, su camino estuvo marcado por esa confianza. No hacía nada por sí mismo, todo lo consultaba con el Padre. No buscaba su propia voluntad, sino sometía su voluntad a la voluntad del Padre. No dependía de las circunstancias. Su seguridad no estaba en lo que veía, en lo visible, sino en el Padre. Y en la cruz, cuando todo parecía derrumbarse, cuando el dolor era real, cuando el silencio del cielo era evidente, cuando todo indicaba abandono, Jesús no cambió su forma de vivir, siguió confiado. Y me pregunta, o la pregunta sería, ¿sigues confiando aún en medio de las circunstancias más difíciles? Jesús no cambió su forma de vivir, siguió confiando. No descendió de la cruz, podía haberlo hecho. No respondió a las ofensas con ataque, con desesperación. No rompió jamás su relación con el Padre. Al contrario, en su último aliento se entregó. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esto no es resignación, eso es confianza absoluta en el Padre. Muchas veces confiamos mientras todo va bien, ¿verdad? Pero cuando llega el dolor, nos llega la duda, empezamos a dudar, a preguntarnos ¿por qué el Señor? Y no ¿para qué estoy pasando por esto? Que debería ser la pregunta, no ¿por qué? Sino ¿para qué? Cuando no entendemos, lo que hacemos es retroceder en vez de avanzar. Cuando Dios guarda silencio, pensamos que nos ha dejado, que nos ha abandonado. Jesús nos muestra otro camino diferente. Confiar no es sentir seguridad, es tomar la decisión de creer, incluso cuando no lo sientas.
Confiar no es tener todas las respuestas, es descansar en aquel que sí las tiene. Tal vez hoy estás en tu propia cruz, una situación difícil, una oración sin respuesta, una carga que pesa más de lo que esperabas. ¿Qué debes hacer? Mira a Jesús, mira la obra de Jesús, mira lo que Jesús hizo, mira el camino que siguió, siempre en confianza al Padre. Él no evitó jamás el dolor, pero tampoco se soltó de la mano del Padre. Y ahí está el mensaje, hermano. Puedes atravesar el momento más oscuro de tu vida sin perder la confianza en Dios. ¿Cómo estás viviendo tu fe? Repito, ¿cómo estás viviendo tu fe? Porque la manera en que vivas hoy será la misma con la que enfrentes tus momentos más difíciles. Jesús murió como vivió, confiando. ¿Y tú estás aprendiendo a vivir de esa manera? La cruz sigue hablando. Estas palabras no son una historia muerta, son una voz viva. La cruz te dice, eres perdonado, hay esperanza para ti, eres amado por Dios, hay un precio ya pagado, hay una vida disponible a tu disposición. Y en esto hay una invitación, y ya estoy terminando, y en esto hay una gran invitación profunda para nosotros. ¿En qué manos estamos poniendo nuestra vida? ¿Confiamos solo cuando entendemos o también cuando todo parece oscuro? El creyente aprende poco a poco a vivir lo que Cristo expresó en su último aliento y que lo expresó aún en su último aliento con una gran voz, con una voz viva. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esto habla de una entrega total, sin reservas, sin condiciones. Porque al final, la verdadera paz no está en controlar la vida a nosotros, sino en saber a quién se la entregamos. ¿A quién le estás entregando tu vida? No mires la cruz como un espectador, mírala como alguien necesitado. Porque allí no murió un hombre cualquiera, murió nuestro Señor y nuestro Salvador. Y si Él habló en medio de su dolor, es porque sabía que tú hoy necesitabas escucharle. Recuerda, y termino, la cruz no fue simplemente un instrumento de muerte. Fue el altar donde el Cordero de Dios fue ofrecido. También fue el lugar donde el cielo tocó la tierra. También fue donde el amor habló, aún en medio del sufrimiento. Jesús no guarda silencio. Desde la cruz Él sigue hablando. Cada palabra es una gota de gracia. Cada expresión es como un océano, un mar lleno de verdad. Cada frase revela el corazón de Dios. Así que, ¿qué vas a hacer a partir de ahora? Habiendo escuchado las últimas palabras de Jesús, merece que las escuchemos, merece que lo que nos muestra, nos dice, lo pongamos por obra, merece su muerte un cambio radical en nuestra vida. Son preguntas que deberíamos hacernos, porque Cristo habló desde el sufrimiento. Así que tú, cuando sufras, no calles. Entrega ese sufrimiento en las manos de aquel que tiene poder para cambiar el sufrimiento en gozo, para cambiar la falta de paz en paz interior, en paz auténtica, para cambiar tu problema dándote una solución, pero tienes que confiar en Él. Esa es la clave, la base, vivir tu vida aún en los momentos buenos, pero también en los momentos difíciles. Tenemos que vivir de la misma manera que vivió Jesús, confiando siempre en el Padre.
¿Confías en el Padre aún en medio del sufrimiento? Debes hacerlo, porque Cristo es nuestra esperanza. Y Cristo nos promete vida y vida abundante. Un anticipo de la vida eterna acá. Y luego disfrutar por la eternidad de la plenitud de esa vida eterna en su presencia. Allí no habrá enfermedad, allí no habrá llanto, allí no habrá problemas. Allí disfrutaremos del gozo de nuestro Señor, que es su anhelo, es su deseo, participar de ese gozo con nosotros. Amén. Bien, pues lo dejamos aquí, que Dios os bendiga y la semana que viene comenzaremos un nuevo tema.